Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy continuamos con el tema de macromoléculas, chicos. Entre ellas vamos a ver a varios grupos que son, por ejemplo, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Y estos tienen la particularidad de que poseen en su estructura química a varios grupos de los que ya hemos visto anteriormente. De todos los compuestos que vimos su nomenclatura, bueno, esos compuestos están presentes en estas macromoléculas. Por ejemplo, vamos a iniciar con los carbohidratos y estos contienen en su estructura a los alcoholes, aldehídos y cetonas. Aquí lo pueden ver en esta aldotriosa, que es una azúcar. Es triosa porque tiene 3 carbonos y tiene, por ejemplo, alcoholes, que son el grupo OH, recuerden, a grupos aldehído, que es este grupo, y a las cetonas, que es este grupo. Entonces, por eso es que son macromoléculas. Entonces, los carbohidratos son compuestos orgánicos que forman parte de las biomoléculas y entonces se encuentran en algunos alimentos que nosotros consumimos por su valor nutritivo. Los carbohidratos tienen la función en específico de que bueno, tienen varias, pero la más importante o la que usamos más nosotros, entre otras, claro, es que nos proporciona la energía necesaria para nuestro funcionamiento. Eh, La composición de nuestro organismo, por ejemplo, el 19% está entre proteínas y carbohidratos. Los elementos que están presentes en este tipo de moléculas, pues son, como su nombre lo dice, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y su función principal es el metabolismo, perdón, es la de suministrar, como les decía yo, energía para que se realicen todas estas reacciones químicas que comprenden el metabolismo. Son utilizados entonces por todas las células, principalmente en forma de glucosa. Y aquí tenemos el ejemplo de algunos carbohidratos, por ejemplo, en el azúcar de mesa, que nosotros lo conocemos con ese nombre, se llama sacarosa, esta es su fórmula, y el porcentaje de carbohidratos presentes en el azúcar pues es del 100%, porque como tal la sacarosa es un carbohidrato. En el almidón igualmente es otro carbohidrato, lo podemos encontrar en arroz y pastas, pero también en varios frutos, y tiene aproximadamente el 80% de carbohidratos. En los pasteles o en las galletas que por supuesto les colocamos azúcar, pues los carbohidratos están presentes en el 75 al 80%. Por ejemplo, en las pasas y en los garbanzos también hay almidón y está en su composición aproximadamente en el 20%. Bien, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Se pueden clasificar por la posición del grupo carbonilo, por el número de átomos de carbono o por la cantidad de unidades de disacáridos. Entonces, nosotros vamos a ver la tercera por la cantidad de unidades de disacáridos ya más a fondo, que también vamos a mencionar las, las otras. Por la cantidad entonces de unidades de sacáridos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces, las moléculas más sencillas de carbohidratos pues se llaman monosacáridos. Y tenemos a varios ejemplos. La galactosa, la glucosa y la fructosa son monosacáridos. Cuando se unen estos monosacáridos, pueden formar disacáridos, quiere decir 2 sacáridos, o trisacáridos, 3. O cuando se unen varios, por ejemplo, podemos ver que se forman oligosacáridos. Entonces, es cuando el número de monosacáridos van de 2 a 10.
Los monosacáridos, entonces, pueden existir en formas lineales y formas anulares. En formas lineales, recuerden que vimos cadenas lineales de carbonos. Esa forma tendría la molécula. En formas anulares quiere decir cíclicas. Los monosacáridos que tienen 5 átomos de carbono se llaman pentosas y los monosacáridos que tienen 6 átomos de carbono se llaman hexosas. Esto es de acuerdo a un prefijo numeral. Recuerden que pent, bueno, significa 5, ¿no? Por ejemplo. También se les conoce como azúcares reductores y se clasifica según el grupo funcional carbonílico o según también el número de carbono. Aquí tienen el grupo carbonilo, si recuerden lo vimos en varios compuestos anteriores. Y por ejemplo, aquí está la glucosa en su forma abierta o en forma de cadena abierta. Y aquí estaría la glucosa en la forma cerrada. Esta es la forma beta y la forma alfa, dependiendo del grupo OH. ¿Recuerdan cuál grupo era? El grupo hidroxilo o grupo de los alcoholes. Aquí tenemos otra imagen de lo que es la glucosa. Esta es una cadena abierta o lineal. Y aquí está la cadena cíclica o anular, formando un hexágono, porque recuerden que son 6 carbonos. Bien, entonces, según el número de carbonos, pues se utilizan nombres con prefijos numerales. Por ejemplo, triosa si tiene 3 carbonos, tetrosa si tiene 4, pentosa si tiene 5 o hexosa si tienen 6. ¿Se acuerdan que los monosacáridos vimos que se pueden unir? Y entonces forman disacáridos o polisacáridos. ¿Por qué se unen? Por medio de un enlace glucosídico. Este enlace glucosídico es el vínculo entre dos o más monosacáridos para formar, les decía yo, disacáridos o polisacáridos. Y a este sería el enlace glucosídico por medio de un oxígeno unido a los 2 carbonos de ambos monosacáridos. Por lo tanto, se forman disacáridos. Por ejemplo, la glucosa más la fructosa, aquí tienen, esta es la glucosa, esta es la fructosa, y entonces se forma la sacarosa. Aquí está el enlace glucosídico, y la sacarosa, esa es la fórmula química de la sacarosa, es decir, el azúcar de mesa que nosotros consumimos. Bien, ahora los polisacáridos. También se les conoce como biopolímeros o polímeros naturales y tienen un gran número de monosacáridos unidos mediante, como veíamos, enlaces glucosídicos. Aquí los podemos ver. Y los más importantes son almidón, glucógeno o celulosa, o los más comunes. Yo creo que ninguno deja de ser importante, pero bueno, estos son los más comunes y son los que vamos a ver muy brevemente. Por ejemplo, la celulosa. La celulosa se encuentra en los tallos de las hojas, en las plantas, y en los troncos de los árboles, y está formada por monosacáridos de glucosa. ¿Se acuerdan que en la fotosíntesis las plantas forman glucosa? Bueno, pues esta glucosa unida, recuerden que la glucosa es un monosacárido, la glucosa unida, varias unidades de glucosa unidas forman a la celulosa. Y aquí lo tienen. Este es el enlace glucosídico que veíamos que es por medio del que se unen las unidades de monosacáridos y juntas forman una glucosa. Aquí está una fibra, por ejemplo, de celulosa. Que recuerdan, entonces está en los tallos de las hojas y en los troncos de los árboles. El almidón. El almidón está presente, por ejemplo, en las pastas o en el arroz que consumimos, o también en frutos como, perdón, en tubérculos como la papa y demás, infinidad de alimentos.
que consumimos y tiene dos fracciones, una que es amilosa y una que es amilopectina. El 75% es amilopectina y el 25% es amilosa. Y nos proporciona, el almidón nos proporciona el 70 al 80% de calorías a nosotros. Como les decía yo, se puede obtener de papas, también está en el trigo, en el maíz, en el arroz, que son de los que hacen las pastas que consumimos. Y por último vamos a ver al glucógeno. El glucógeno es una reserva de energía para el grupo de los animales, incluidos, claro, nosotros. Este se almacena en el hígado y en los músculos y, como les decía yo, es una reserva. Entonces, cuando el cuerpo lo requiere, se transforma en glucosa para que pueda proveer de energía al organismo. Esto sería todo por el momento. Por favor, como actividad, realicen un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico va a ser de la información que se encuentra en la página 86 de su libro de texto. El tema es relacionado con lo que vimos, es carbohidratos, pero van a leer, por favor, las funciones de estos. Entonces, colóquenlo, realícenlo, por favor, en forma de cuadro sinóptico en su cuaderno. Tema, funciones de los carbohidratos. Me envía su evidencia, por favor.